Yo pienso que sí, que en cuanto a intransigencia, estuvo bien la decisión que él tomó. Pero por otro lado, esa no es la actitud. Porque como bien te dije en la directa de esta mañana o de anoche, nosotros no necesitamos a, un vinagre ácido que esté repeliendo constantemente a las personas. Necesitamos un pacificador. Necesitamos traer a la gente a nuestro seno. Y eso solamente se va a lograr predicando un evangelio y un bálsamo de amor, de perdón y de reconciliación. Y yo estoy de acuerdo con él. Pedrito Calvo es un sinvergüenza, como es Ayla María Mompié, como es Israel Roja, y como es Arnaldo y su talismán, y Pedro y su oráculo. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero tú tienes que mirar que los hombres con dignidad son los menos ya en este mundo y más en un sistema como ese que hemos vivido los cubanos. Yo me mantuve a salvo por la educación que me dio mi abuela. Pero como te expliqué aquel día, Juanita cortaba la carne redonda y el asador era cuadrado. Y ella lo hacía así porque mamá la enseñó así. Y abuela enseñó a mamá. Y bisabuela enseñó a abuela. Entonces, el hijo del gato caza ratón. Y el hijo del majá sale pinto. No porque quiere, sino porque lo hereda de su papá majá. Y así se comportan. Y así hablan. Y tú los ves en las redes diciendo malas palabras. Y hablando sin acentuación, sin puntos, sin comas, sin pausa, porque los enseñaron así y así se comportan. Alexander Otaola, la esclavitud deforma al ser humano porque lo rebaja a la condición de una bestia. Y cuando el hombre no tiene incentivo moral, entonces lo animal suplanta en el alma ese lugar. Fíjate en las personas que tienen el nivel cultural más bajo y el coeficiente intelectual más pequeño. Son los que más beben, son los que más gritan, son los que más se fajan, son los que más juegan lotería, son los que más sexo tienen, son los que más hijos hacen, son los más irresponsables, porque no les enseñaron ni responsabilidad, ni medida, ni decoro, ni luchar, ni soñar por algo. Y entonces así se comporta. Fíjate nada más para que veas que Pedro Calvo tiene 23 hijos, ¿qué? O 21 hijos. Ya te puedes imaginar. Es una bestia sexual el hombre. Entonces, ¿qué le vas a pedir a ese ser irracional? Que lo único bueno que ha hecho en la vida es que no me toquen la puerta que el negro está cocinando. Que estoy ablandando la carne y la yuca se está ablandando. La vecina Pepa quiere probar, pero yo quisiera. ¿Te das cuenta cómo él compone la canción? Porque es lo que tiene en el alma. Y tal vez el tema sea de su autoría o no. Pero yo entiendo tu posición, Otaola. Hay que ser intransigente cuando de dignidad y de temas patrios se trata. Esa es la posición, pero no es la actitud. Porque está en el medio Blisla Medio, tu amiga. Y está en el medio Eduardo Antonio, que también tú has dicho que es amigo tuyo. Yo no sé qué relación tú tengas con ellos y hasta dónde lleguen tus lazos de afinidad y de amistad con ellos. Pero no puede ser un vinagre, Otaola. Porque sobre tus espaldas cae la responsabilidad de ser en medio de tanta oscuridad y tanta tiniebla un faro de luz que guía
a los marineros cubanos al puerto de la democracia y de la libertad. Tú eres un faro entre los muchos faros que alumbran, pero no puedes comportarte así, porque ese no es el lenguaje de la política y la diplomacia. La diplomacia no funciona así. Tú no has visto al presidente chino cuando Trump iba allá y le decía horrores y él lo que hacía era bajar la cabeza y reírse. Aunque en los hechos haga otra cosa, en la diplomacia se tienen que comportar así. Y lo mismo pasa contigo. ¿Tú crees que Martí no le dolía llegar a un liceo y arengar a un pueblo que tras bambalina y tras sus espaldas decía que era un borracho, un mujeriego, que si había dejado embarazada a la niña de Guatemala, que si era un cobarde, que si él creía que los problemas de la patria se resolvían escribiendo versitos y poemitas? Eso se cuchicheaba. Pero ¿qué iba a hacer el hombre? La misión que le había comendado la providencia era más grande que el cuchicheo tras bambalina hacia su persona. Y lo puedes leer en un poema que le escribe a un hombre rico que se llamaba Pedro, que lo criticó un día en un bar mientras se tomaban un traguito allí, los amigos reunidos, los nostálgicos, los que soñaban con una patria libre, aunque muchos, excepto él y unos pocos más, la vieran distante. Y él escribe un poema allí sentado en una taberna en Nueva York, al buen Pedro. Y dicen, buen Pedro, que de mí murmuras, que en que dejas el pelo me cae sobre las orejas. No sabes tú, bribón, que mientras tú gastas la sangre del sudor esclavo con las lindas doncellas del oriente, suele faltarme a mí en la apretada bolsa la suave monedilla que reclama con sus húmedas manos el barbero. Con un lenguaje diplomático le dijo a Pedro que era un bribón y que gastaba el sudor esclavo en francachelas y en juerga, y que él, un patriota entregado a la causa, no tenía ni siquiera una pobre moneda para pelarse. Esa era la causa, que el pelo le crecía sobre las orejas. Entonces, tienes que ser más prudente, Alexandre Otaola, y tienes que ser más diplomático. No se puede ser tan tajante en la vida. Hay que aprender a perdonar, a sobrellevar, no a ser cómplice, sino a ponerte en el lugar de las víctimas. Porque Pedro Calvo, a pesar de ser un hombre de la nueva guardia del hombre nuevo, de la serie que bola, aunque está bastante mayor ya, él, como tú y como yo y como todos, somos víctimas de lo mismo, de 64 años de tiranía y de opresión.